Bueno, ¿cómo están? ¿Ya? Listo. Silencio. Entonces, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo van? Buenas noches para todos y para todas. Eh, Algo pasa con Juan Manuel, pero Juan Manuel me envía el texto. Bueno, buenas noches. Tenemos invitados, Carolina Londoño Sánchez, Henry Jesús Escobar García. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Buenas noches a Pavel todos, Eduardo Henry. A ver, también nos está acompañando. Muchas gracias por estar en este espacio del semillero en inflexiones fenomenológicas. Ya vamos para más de un año en trabajo permanentes. Entonces, para darles un poco de contexto a los nuevos, me gustaría de pronto que se presentaran. Bueno, ahí los escuchamos. De paso, le vamos dando un poco de tiempo al expositor, que es el profesor Juan Manuel, que de pronto está en alguna situación específica, pero él nos dejó su relatoría. Entonces, en el caso dado, pues yo me voy a tomar la sería porque pues no podríamos, ya pospusimos esta sesión, no podemos postergarla por más tiempo. Entonces, les agradezco que los nuevos compañeros que están ingresando a esta sala se presenten y nos digan cuál es su inquietud fundamental de estar acá. Gracias. Bueno, profe Juan Sebastián, compañeras, compañeros, yo aprovecho para presentarme. No soy miembro formal del semillero, pero pues me interesó mucho la temática. Además, pues también quiero felicitar y acompañar al profesor Juan Sebastián en todo ese ejercicio de investigación tan fundamental que es para la escuela. Para quienes no me conocen, yo soy Pavel Rodríguez, yo soy el líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, colega también de Juan Sebastián en el programa de filosofía en la escuela. Y pues bueno, de verdad que estos ejercicios de semillero, escucharlos, ver lo que están disertando, saber que están ahí presentes en este ejercicio de producción del pensamiento, pues es muy valioso. Entonces, profe Juan Sebastián, muchas gracias a Pedro, a Nancy sí la conozco, a Carolina, a Henry, a Wilder, creo que son los miembros del semillero. Pues un abrazo y un reconocimiento a este bonito ejercicio y por supuesto a seguir versando ese tema tan interesante que es la fenomenología. Bueno, muchas gracias, Pavel. Aquí la presencia de la investigación de la EXA. Interesante. Usted que es Entonces, de los duros de la producción investigativa, ¿no? Vamos a tener conversatorio en la Filbo de su último libro. conversatorio también fruto del semillero, la semilla. Entonces, muy grato tenerte aquí entre nosotros, tú que estás haciendo ahí ese liderazgo tan importante y tan comprometedor como es la investigación en escenarios universitarios. Nada fácil, pero pues que se saca adelante, yo creo que con mucho amor y mucho entusiasmo, sobre todo amor al arte, ¿no? Que es, creo yo, la parte más importante que hay que respetar. Y lo que hacemos un poco en el semillero, en este en particular, es como cultivarnos alrededor de la reflexión filosófica, la escritura filosófica. Yo aprovecho acá, que tengo Pavel, pues para contarte qué es lo que hacemos en el semillero y que justamente pues es un ejercicio, ¿no? La filosofía en principio es una práctica dialógica, eh, de escritura, de construcción de discurso. Entonces, aquí pues somos seres humanos a través de las mediaciones tecnológicas, pero quienes pensamos somos nosotros. No queremos que la IA nos piense por nosotros de momento, no nos interesa eso, nos interesa reivindicar el pensamiento humano, ¿cierto? Porque pues cada vez más se vienen cosas como la automatización, cosas así descabelladas y desastrosas que podrían ser riesgosas para la misma producción de pensamiento en la universidad y también pone en riesgo la filosofía. Este es un espacio Claro. del pensamiento vivo, pues, decirlo de esa manera, el pensamiento De vivo. inteligencia humana. Claro, y esa es la fenomenología. La fenomenología tiene por
principio reivindicar la vitalidad del pensamiento. Y eso se da a partir de las palabras, de la corporalidad, de la gestualidad. Entonces, muy bienvenida. Nos agrada mucho tenerte entre nosotros, querido Pablo. Bueno, sigamos. Tenemos a Henry. Henry, ¿qué nos cuenta? Buenas noches, muchas gracias, Juan Sebastián y Wilder, y también extenderle la saludo a los demás, a Nancy, a Pedro, a Pavel, Carolina, muy entusiasmado de poder compartir con ustedes en este espacio. El profesor Juan Manuel me comentó sobre la lectura del texto de Merleau-Ponty sobre la fenomenología de la percepción y me pareció interesante, digamos, el tema tal cual como lo comenta el profesor Juan Sebastián Ballén, pues tiene mucha relación con la corporalidad, la relación con los afectos, el mundo, esa interacción y como diría el propio Merleau-Ponty, ese quiasmo que constituye nuestros sentidos. Y en ese orden de ideas es muy interesante poder compartir este escenario con ustedes para poder aprender un poquito más y entre todos construir esta red de tejidos que nos involucran y nos da un escenario en el cual podemos movernos mejor en el mundo. Entonces, muchas gracias a Wilder, muchas gracias al profesor Juan Sebastián, a Pavel, por esta afortunada invitación para poder escucharlos. Vale, Henry, muy bien, muy grato. ¿Estás en el programa Filosofía de la UNAD? Una pregunta. ¿Cómo? ¿Me repites? ¿Estás en el programa de Filosofía de la UNAD? Yo estoy en este momento en sociohumanística, en ética, pero no todavía. Sí en filosofía, por supuesto, pero pues no, sí, más bien estoy en el área de ética. El Ah, momento, doctor. digamos. Henry, buenas noches, Henry. De hecho, hemos tenido un par de diálogos y hemos compartido un par de textos del gnosticismo, del maniqueísmo, y sí, él conoce, he visto que conoce el tema, Ya es comenzó. un conocedor de ese asunto. Tiene que tener cuidado, Henry, porque a Wilder le gusta crear religiones raras. No, el tema de Wilder es muy interesante. De hecho, me agrada mucho todo este tema de la medievalidad. Y para mí, en mi concepción, y bueno, también en otros para otros autores o pensadores, la medievalidad pues empieza ahí donde Wilder precisamente está moviéndose, en esos sedimentos culturales que van a ser importantes pues, para Occidente. Entonces, es interesantísimo el trabajo de Wilder en ese sentido. Y es un honor poder acompañarlo en este proceso. Muy bien, excelente. Estoy también totalmente de acuerdo contigo. Wilder está rompiendo con sus lecturas. Y la idea es que se acerque más a la fenomenología y a la experiencia del fenómeno religioso. Muchas gracias, Henry. Carolina, cuéntanos. Bueno, mientras Carolina se, se, se conecta, tenemos nos manda un mensaje por el chat. Veamos qué nos dice. Eh, está manejando. Ella es claro, muy bien. Muy importante tener también ciencias hablando de estos temas. Eh, Ma- Ma- Está que se conecta María. Vamos a ver qué pasará mm, con María. Entonces, bien, excelente que nos acompañen desde de las ciencias biológicas, porque básicamente la fenomenología discute justamente con el positivismo, discute con las concepciones cientificistas de la vida, ¿no? Es muy interesante que te acerques a estas filosofías, a estos discursos filosóficos, porque vas a encontrar otras miradas del bios, o sea, de la vida, claramente, ¿no? Hay una distinción muy interesante de Edmund Husserl, y él discute con los biólogos mucho esa distinción, eh, porque, y hay un ejemplo pues muy sencillo, muy simple, y es que normalmente digamos, la ciencia nos dijo que
sobre todo la ciencia química, que la vida es el CO2, carbono más oxígeno, y, y que eso potencial al cuadrado pues es la vida, pero Husserl discute eso porque nos enseña que la vida es también una percepción, una sensibilidad. Y si el agua es H2O, pues el H2O no alcanza, digamos, a dimensionar lo que significa, por ejemplo, el agua para una persona que se encuentra en el desierto. Para una persona que se encuentra en el desierto, que está atravesando un desierto, pues el agua no va a ser H2O, sino una salvación, ¿sí? El agua va a ser la forma en que pueda continuar su camino, de lo contrario puede morir. Entonces, cosas como esas se descubren en la fenomenología, ¿no? Que la vida tiene otros sentidos. También podría tomarse el ejemplo del poeta, ¿no? ¿Qué significa la vida para un poeta? El agua, fundamentalmente. El agua como una fuente de inspiración para entender el ánimo humano, por ejemplo, o la misma corporalidad. Bueno, esas cosas son las que se descubren desde la fenomenología, esa multidiversidad de sentidos. Y considero que desde las ciencias biológicas, pues la fenomenología tiene muchas cosas que aportar. Bueno, también tenemos a Brenda. Brenda ya es una compañera que la conocemos. Eh, Muchas gracias, Brenda nos hizo la pieza gráfica para que Juan Manuel nos dé hoy su charla, pero yo veo que Juan Manuel se está tomando mucho tiempo. Entonces yo me voy a atrever, él me facilitó el texto. Bueno, para contarles, voy a compartir pantalla, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer lo que él nos deja para pensar hoy este tema, cosa que me parece muy valiosa. Yo les comento a los compañeros y compañeras que están acá, que nosotros en este semillero pues tenemos una particularidad y es que tratamos de hacer una experiencia de investigación con la filosofía. ¿Eso qué significa? Significa que hacemos el esfuerzo por construir un discurso, en este caso, una relatoría, ¿no? En los seminarios de investigación, no quisiera darle apellido a eso, pero normalmente en la academia, pues yo vengo un poco de esa academia, nos han enseñado que se llama el seminario de investigación, el seminario alemán. Pero yo no le quiero poner el apellido porque primero no estamos en alemán, segundo no somos alemanes, somos súper colombianos, y en ese sentido, pues nuestras percepciones, utilizando el concepto inclusive de Merleau-Ponty, tiene unas formas muy específicas de asentarse en este mundo de la vida que no es Alemania, sino es Colombia. Entonces, en ese sentido, yo me gusta más bien el apellido de Seminario de Investigación. Y el Seminario de Investigación, pues básicamente nos entrena, y este ha sido un poco también el ejercicio de este semillero, a crear textos. Yo soy un creyente del discurso en la universidad. Si el discurso muere en la universidad, adviene el fascismo, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el fascismo está a la puerta de la esquina, ¿no? El silenciamiento del discurso está a la vuelta de la esquina. La IA está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y digamos que la IA vista desde una perspectiva crítica, es lo que hacemos también en un semillero, es alertarnos de las cotidianidades que nos contextualizan, porque cuando usamos la tecnología, claramente lo hacemos casi de forma irreflexiva. Y eso es una cosa muy grave, porque cuando usamos la técnica de una forma irreflexiva, pues básicamente se va convirtiendo en un dominio y nos va dominando y va habitando esas zonas nuestras de la vida, ¿no? Y entonces por eso hay que estar en estado de alerta. Y por eso el relato, por eso el discurso. El discurso es una forma, digamos, de superar la, el uso irreflexivo de la técnica. Entonces nosotros propendemos por un uso reflexivo y cultural de la técnica. Es un planteamiento que viene de Husserl en Ideas 2, ¿no? En Ideas 2, que es una de las obras clásicas de la fenomenología, se plantea que la técnica no es una cosa, porque es un objeto a la mano, dice Husserl. Entonces vean ustedes que esa conciencia de la técnica es muy importante que la tengamos presente acá en el semillero, básicamente porque nosotros somos conscientes de que somos sujetos con lenguaje
y que en ese, si al ser sujetos como que tenemos lenguaje, pues tenemos la potestad de apalabrar el mundo y de usar la técnica en función de ese sentido que propone Husserl allá en Ideas 2, y que los objetos, la técnica es un objeto a la mano y que nosotros somos los que le damos el sentido de la técnica. No es que la técnica nos dé el sentido, sino que nosotros le damos el sentido de la técnica. Como este es un semillero de filosofía, pues nuestro dispositivo técnico es el discurso, es el relato. Y por eso hacemos relatorías en este semillero. Explicado eso, entonces vamos a proponer lo que, o a leer lo que amablemente nos hace el doctor Juan Manuel Hernández Aguilar sobre la lectura de la fenomenología de la percepción. A los nuevos les cuento que ya llevamos, esta es nuestra séptima sesión en lo que va del periodo académico 2025 y ya vamos avanzados un poco en la lectura de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Bueno, ¿por qué escogimos a Merleau-Ponty? Básicamente porque es un autor que está en la órbita de alguno de nuestros estudiantes que está haciendo ya su investigación en pregrado. Y esa es otra cosa interesante de este semillero, que el semillero tiene como propósito activar, darle ideas, profundizar en el autor que se está liderando por uno de nuestros estudiantes y le da pistas para que él también construya su discurso filosófico y avance en su disertación, en su construcción monográfica. Entonces, por ahí también quisiera comentar el sentido de que se piense a Merleau-Ponty. Y también Merleau-Ponty, bueno, para todos los compañeros, porque básicamente también tenemos un proyecto, una vez les comparto también nuestros aspectos programáticos en el semillero, es que queremos sacar un libro sobre el tema de las corporalidades, los afectos, ¿no? Los cuerpos, los afectos y las técnicas. Y por eso ustedes de pronto me vieron un poco, me escucharon un poco con el tema de la técnica, porque claramente es un tema que nosotros abordamos en el semillero. Nos preocupa el tema de la técnica, porque pues estamos en una universidad virtual. Y entonces en una universidad virtual, pues la técnica es importantísima. Pero entonces nosotros estamos pensando la técnica a la luz de nuestras relaciones con la corporalidad y con los afectos. Merleau-Ponty es un autor oportuno para poder pensar ese tinglado teórico que nos hemos propuesto, las corporalidades, los afectos, los artefactos, las técnicas, y tenemos una invitación liderada por mí, por mi persona, para que integremos pues esta publicación sobre los cuerpos, los afectos y las técnicas, y también escogimos a Merleau-Ponty como un pretexto para pensar esos temas y profundizar desde allí. Entonces ahí les voy como contextualizando para los que están nuevos en el tema. Y bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer, no sé si ya Juan Manuel llegó, me da pena que pues yo me tomo este atrevimiento porque esto lo hizo él, pero en vista de que no nos da respuesta, entonces, aunque esperen un momento que por ahí está, hay un chat, no. Entonces, el, 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 el compañero Juan Manuel nos abandonó. Pero bueno, menos mal, tenemos suplentes para leer el trabajo. Entonces, son 23 hojas, entonces se tomó la palabra nuestro querido Juan Manuel, pero leámosle el trabajo que nos propone hoy y luego entraríamos un poco en el espacio de la disertación, la conversación, como ha sido de alguna manera costumbre en nuestro semillero. Entonces, el trabajo se titula El mundo percibido en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, Juan Manuel Hernández Aguilar. Empecemos entonces. El cuerpo es el núcleo del organismo continuo y vivo en el espectáculo que se anima. El espectáculo tiene entonces una manera de unificar esta mediación a través de la experiencia corpórea. Para el filósofo francés, a medida que se van ofreciendo distintas posiciones, surgen nuevos pensamientos en los que simultáneamente se estructura de manera comprensible tanto lo interno de un cubo como la manera en que la razón lo procesa externamente. Esta experiencia del movimiento condiciona de algún modo al objeto
y a la manera en que se piensa a partir del cuerpo, entendiendo el cuerpo como un medio para descifrar la apariencia y contribuir a la verdad. En la experiencia, entonces, no se trata de establecer una circunstancia que se determina como un objeto separado del cuerpo, sino que ambos forman parte de una correlación. Son correlaciones en las que el objeto y el cuerpo crean relaciones objetivas. Es el pensamiento el que termina de delinear este entrelazado encarnado, prestado de la experiencia, ese espacio en el que se encierran para poder pensar qué consiste, por ejemplo, en afirmar esa significación presunta del objeto sin que caiga en la diferenciación en la que el objeto se separa del pensamiento. El análisis reflexivo de Merleau-Ponty establece que es el movimiento de lo vivido, esa cosa dada por las partes del cuerpo y los sentidos, lo que constituye una conexión viva comparable a las partes que se enlazan con lo que existe y con las partes del cuerpo. En resumen, el objeto al que se pretende acceder a través de la síntesis del propio cuerpo no es una réplica ni un correlato, es precisamente lo que percibe la sustancia del cuerpo. Es el propio cuerpo el que determina la aproximación a aquello que no se ha visto con los ojos o que el sujeto reconoce desde una situación preexistente. En este sentido, tanto el campo visual como la conciencia del propio cuerpo orientan lo que se muestra, y a partir de este campo ya preconfigurado se puede experimentar y traducir en objetos fenomenales, lo cual implica una redistribución de funciones sensoriales en el cuerpo. Por lo tanto, toda experiencia expresa un exterior que es también la percepción del cuerpo y que se explicita en el lenguaje de esa percepción exterior. Y hay una unidad, entonces se asume como estructural, a partir de un mundo sensible en el que se deja de lado la teoría del cuerpo y de la percepción, para adentrarnos en un nuevo sentir, en el que el cuerpo se reencontrará bajo el saber objetivo, que es precisamente lo que sabemos y somos, pues para el autor somos cuerpo. Así, el cuerpo también nos revela la manera en que nos encontramos y nos percibimos, y al mismo tiempo es un yo natural, un sujeto de la percepción. El pensamiento, pues, siendo objetivo, debe ignorar en cierto modo la separación que se da en el mundo, creada por otras teorías, y establecer que todo acontecimiento posible trata con la percepción de un recrear y reconstituir el mundo en cada momento. Se tiene la creencia del pasado, se cree en el mundo físico y en los estímulos que afectan al organismo tal como los libros los representan. Sin embargo, para la percepción presente y actual, en esta superficie de contacto se establece de algún modo que ese saber sobre los horizontes de los objetos, a través de la percepción, solo se comprende si el sujeto queda implicado, no como un cuerpo separado de la teoría, sino como un estado de conciencia de la existencia, es decir, la existencia para sí. Respecto a esto, cabe recordar que la simple conciencia de los cambios que ocurren respecto a la proximidad de un objeto termina por convertirse en un ser en el mundo. Así, se descompone lo que se experimenta en la manera en que el cuerpo, bajo esta significación de ser en el mundo, nos propone una comprensión desde el punto de vista del espacio. El objeto no se determina, entonces, como algo identificable a partir de una serie de experiencias posibles. Al contrario, es precisamente el sujeto de la percepción quien, mediante una noción de sentido, envuelve lo impensable, mostrándolo a través de sus sentidos, los ojos, los oídos, el ser en el mundo. En función de su disposición respecto de la subjetividad que se manifiesta a través de los sentidos y le otorga al objeto su significación. De este modo, la interpretación del sujeto, que tiene un progreso hacia la verdad, no debe limitarse a sustituir una visión del mundo por otra, ni a querer ser como la visión ingenua del mundo que ha sido comprendida y superada por una visión reflexiva. Lo que propone el autor francés es que sea el cuerpo, tal como está situado, el que piensa. Es el cuerpo el que provee estos 5 sentidos y de algún modo no se puede dejar de reconocer ese yo encarnado, que en la encarnación, siendo un principio de ilusión o posibilidad, sigue siendo incomprensible, pero también un ser absoluto que tiene la sensación de no quedar como una sensación latente y opaca. En cambio, existe una cualidad que se irradia a través de esta sensibilidad, manifestándose en el momento en que hay una vaga experimentación, como un color o algo sensible, que termina por prestar al yo tal como se toma esta reconstitución. Suponiendo entonces que estos sedimentos que constituyen previamente al sujeto como un ser sensor, colmado de estos primeros aspectos, termina por establecer que la percepción sea precisamente la atmósfera de generalidad y que no expresa más que la situación dada.
los sensibles. En este sentido, un reconocimiento indudable que enseña no como una producción o adaptación del cuerpo, sino mediante una captación de lo experimentado, comenzando por una sensibilidad que le precede y una sensación que en la vida personal de los propios actos y la conciencia surge. La sensación tiene una espesura, una inquisición originaria que impide una conciencia experimental distinta, funcionando como una modalidad de la experiencia general entregada al mundo físico que crepita a través de un yo sin autor. Ahora ya entendimos por qué el hombre no vino, porque resulta que el yo no tiene autor. Pero bueno, esto es una indirecta ahí al hijo de... Un chiste fenomenológico. Ahí les dijo, no, yo no voy a la presentación del relato para que entiendan realmente la idea del cuerpo en Merleau-Ponty. Pero bueno, un ejercicio práctico. En este contexto, la sensación de lo anónimo, de quién se va, de quién ve y quién toca, no es exactamente el yo mismo, porque el mundo es visible y tangible. No es que el mundo sea una totalidad, pero cuando se ve un objeto siempre se experimenta que ese yo está más allá de lo que actualmente se ve, aunque no es visible en sí. Sin embargo, para Merleau-Ponty, el ser tangible y capturable tiene una profundidad que ninguna captación sensorial puede agotar completamente. El yo que se ve y el yo que se oye están, de algún modo, especializados en el reconocimiento de los sectores del ser. Y es precisamente a través de esta mirada y de la manera en que se toma y se acerca el movimiento que se precisa una percepción y se puede hacer presente la noción de que las apariencias tienen un automatismo. La visión del pensamiento entonces es que el sujeto en cierto campo se dirige a un sentido y que al poseer ciertos sentidos le falta una forma de acceso al mundo que no resulta confusa, sino que de algún modo invita a la reflexión y expresa una verdad que se impone, una reflexión integral que nos lleva a hacer, de algún modo, uno con la naturalidad de encontrar un sentido o ciertos aspectos del ser, sin que esto sea dado como tal por el yo mismo a través de una operación constitutiva. En esta sensación, la que es un vacío, si no fuera de algo en el sentido más general, termina por definir cualidades, pero que no se esfuerzan, no se esbozan de manera confusa como las impresiones, más que como un juego del espacio. Para el autor, la perspectiva y la forma de coordinar los sentidos y la manera en que se accede a cualquier forma de ser están relacionados con los sentidos mismos. Esta relación es la necesidad en la que se abre el mismo espacio para lo sensorial, el cual nos permite comunicar no a partir de una existencia fantasmática o de la noche, sino desde la plenitud del ser, que no podría constituir una verdadera conciencia de lo que se propone como un verdadero ser. Con esto lo que Merleau-Ponty hace es distanciarse del empirismo e intenta reducir la experiencia de hechos y deducciones, buscando mediante el acto la pretendida tactilidad. Él intenta encontrar la manera en que los sentidos se fundan a priori de manera espacial y cómo la cuestión de la conciencia se define en relación con estos sentidos. La pregunta sobre qué sentido nos da el espacio, cómo lo consideramos inteligible y cómo reflexionamos sobre las posibles tematizaciones del objeto y la conciencia, se remite a una reflexión que recuerda la aproximación kantiana, pero sin caer en la misma forma de análisis. Cabe recordar que es precisamente mediante el contexto de las relaciones del universo y las sensaciones que no se puede existir en una condición sin un yo, que termine siendo compartido de manera central e iónica en movimiento y reflexivo. La conciencia es parcial, pero no está aislada, siempre tiene aspectos con los que están en relación. No sería posible una conciencia aislada, sino si solo se tomara en cuenta los objetos. Es el sujeto puro quien finalmente responde a esta definición en la que la reflexión radical se apodera de cómo se forman y se constituyen las ideas del sujeto y del objeto, poniendo al descubierto las fuentes en las que estas ideas de reflexión son incluso coincidentes en la misma operación. Dejando de lado la separación sujeto-objeto, Merleau-Ponty critica a Kant al considerar que la conciencia como saber puro y reflexivo no termina por conectar realmente con la manera en que se tiene la experiencia. Es, en cambio, la experiencia la que en términos de comunicación con el sujeto finito permite aflorar y mantener esta conducción de lo que se expresa como el propio sentido. Así, entendemos que no es el sentido de un sistema de relaciones por entero, ni de cada acontecimiento aislado, sino que es el sentido en cuanto a su totalidad abierta, cuya síntesis nunca puede ser completa. La experiencia
Ay, me salí, me salí. ¿Tocó algo? Tocaría algo, me salí. No. Imagínese el mal genio que tengo. ¿Cuánto me gasté yo en llegar ahí? Es María Isabel. ¿Puedes apagar el micrófono? La percepción de salir y de ir conduciendo, eso es pura fenomenología. Sí, claro, 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 mi querido Pablo. Imagínate hasta dónde podemos llegar con la fenomenología justamente a ese tipo de indagaciones. Vuelvo a compartir, qué pena, me tocó silenciar a la compañerita, pero es que creo que ella anda en otro mundo de la vida, entonces vamos a ver si incorporamos. Bueno, entonces estábamos acá en la crítica que hace Merleau-Ponty a Kant, claro, que se entiende que Merleau-Ponty pues tendría que ser un crítico radical de la postura kantiana, porque la postura kantiana de alguna manera separa sujeto y objeto, pues viene como ese dualismo epistemológico moderno, inclusive Kant lo radicaliza más. Quienes conocen la filosofía kantiana saben que él establece una diferencia entre lo fenoménico y lo nouménico, y la fenomenología lucha digamos, no está en consonancia con esa forma de entender la realidad. Entonces, claro, entiende uno la crítica merleau-pontiana a la filosofía kantiana, que es por donde estábamos en el análisis que propone Juan Manuel. Entonces, seguimos leyendo. Así, entendemos que no es el sentido de un sistema de relaciones por entero, ni de cada acontecimiento aislado, sino que es el sentido en cuanto a la totalidad abierta, cuya síntesis nunca puede completarse por completo. La experiencia que tenemos del yo no es el sentido de la subjetividad absoluta, lo que les decía, en el sentido kantiano esa subjetividad absoluta es lo no huménico, justamente el ámbito de la crítica de la razón práctica, ¿no? El mundo de la moral, el mundo de la religión, incluso el mundo de la estética. Recordemos que la filosofía kantiana establece esa distinción entre la razón práctica, la razón teórica y la razón estética. Entonces, la razón está fragmentada en la filosofía kantiana. Bueno, un kantiano podría decir, no, pero es que en el sistema kantiano finalmente lo que todos redundan en el sujeto, pero es el sujeto que piensa, no el sujeto que siente. Y resulta que la fenomenología lo que quiere es pensar justamente ese sujeto que se siente a sí mismo, o sea, que se experimenta o que está encarnado, como lo plantea Juan Manuel en su análisis a Merleau-Ponty. Bueno, la unidad del sujeto y del objeto no es una unidad real, sino una unidad presunta, en la que el horizonte de la experiencia permite encontrar al sujeto, y la idea del objeto es precisamente la subjetividad, y el objeto es un trato con la conciencia, lo que permite definir la manera en que el contacto con lo sensorial se vive desde el interior. Claramente eso es fenomenológico. Por lo tanto, es necesario recurrir a una deducción que, como lo hacen Hume y Husserl, intenta reflejar radicalmente una verdad. Esto podría llevarnos nuevamente a fenómenos que se sostienen en la experiencia más allá de cualquier ideología particular, como la idea de un espacio único o de un tiempo absoluto. Al apoyarse en esta intimación del ser, la dialéctica trascendental debe ser puesta entre paréntesis y producir una genealogía a partir de una nueva experiencia efectiva. ¿A qué se refiere esto? A una nueva concepción en la que la tecnología reserva un espacio para la experiencia y la apertura al mundo se reconoce como el comienzo del conocimiento. Bueno, esto sí tocaría que lo aclarara Juan Manuel, porque no estoy tan de acuerdo de este razonamiento. Metió la tecnología, esto es como para discutirlo, ¿no? Aquí también discutimos las proposiciones de nuestros colegas. Entonces, ¿cómo así que la tecnología y la genealogía advienen como formas fundantes de construir experiencia? Carajo. Entonces, aquí necesitamos a Juan Manuel que nos explique esta idea que propone, es muy atrevida, claramente, porque uno no vería cómo desde la perspectiva merleau-pontiana se podría llegar a esta idea. Vamos a ver. Pues no hay una forma de distinguir un plano de verdades a priori de las verdades de hecho. Lo que define el mundo es efectivamente lo que es. La unidad de los sentidos pasa por una expresión formal de contingencia fundamental. El hecho de que lo que somos en el mundo, con la diversidad de los sentidos, lo que parece ser un dato a posteriori, se toma en cuenta en un sujeto humano, incluso cuando el único modo de pensar la conciencia se vuelve una verdad a priori. Toda sensación es espacial y se alinea de algún modo con la tesis de Merleau-Ponty.
no porque sea una cualidad del objeto en el que se piensa, sino porque constituye un contacto primordial con el ser. Es una reanudación por parte del sujeto sensor de una forma de existencia indicada por una posible coexistencia entre el sensor y lo sensible. Esta coexistencia es en sí misma una forma de constitución de la existencia y es precisamente esa forma de constitución lo que definimos como espacio. Eso me parece muy interesante porque vean ustedes que aquí está mostrando cómo pasamos de la fenomenología de la percepción a la fenomenología del espacio. Y el concepto de la constitución, que es profundamente husserliano, que pues está en Ideas 2, el concepto de constitución es un concepto clave para Husserl, porque la constitución explica básicamente lo que hace el conocimiento cuando intenciona con la realidad. Recordemos que la tesis fundamental de la fenomenología es que la conciencia es conciencia intencional. Es decir, que yo no pienso desde la nada, ¿no? Digamos que la fenomenología se aparta del solipsismo epistemológico. No es la tesis de Descartes cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Je pense alors que je suis. Sino que es más bien la correlación entre mi conciencia y el mundo de la vida. Y esa correlación es constituyente o constituye el mundo. Es decir, digamos, lo que está tomamos por ejemplo los objetos técnicos. Entonces, lo que está a la mano, digamos que este computador que nos permite tener esta mediación y donde nos encontramos sincrónicamente, pues tiene sentido en la medida en que lo constituimos, ¿cierto? Como una existencia fenomenológica y en esa constitución fenomenológica le damos un sentido y le damos una orientación, es decir, está dispuesto en correlación con el mundo de la vida. Entonces, se aplica de alguna manera la tesis de conocimiento que propone la fenomenología, que la conciencia siempre es conciencia de algo, y al ser conciencia de algo constituye los objetos. Entonces, este computador que nos permite establecer una mediación sincrónica no es una cosa, sino que es un objeto, y muy diferente. La diferencia entre pensar el mundo de la vida como objeto y como cosa es fundamental, porque las cosas, digamos, están ahí, ¿no? Digamos, están ahí sin relación, pero cuando se constituye a través de nuestra conciencia fenomenológica, que es como lo plantea aquí el profesor Juan Manuel, de la mano de Merleau-Ponty, esa coexistencia entre el sensor y lo sensible es como constituimos y le damos sentido a la técnica. ¿Ves? Es decir, tiene sentido el encuentro tecnosincrónico que estamos teniendo, básicamente porque nos constituye la preocupación filosófica de saber qué es lo que está proponiendo Merleau-Ponty respecto de la experiencia sensible, respecto de la corporalidad. Es decir, le estamos dando sentido fenomenológico al análisis y en ese sentido constituye, pues constituido. Y bueno, eso crea un espacio, un espacio. En este caso sería el espacio virtual. Pero la pregunta es si ese espacio virtual nos permite enlazarnos corporalmente, afectivamente, o más bien estamos y no estamos. Estamos, digamos, una especie como de fantasma. Pero entonces, bueno, estoy tratando como de explicar un poco estas líneas muy interesantes que nos plantea Juan Manuel comentando un apartado de la fenomenología de la percepción. Les decimos entonces que ninguna sensación es puntual. Todas son sensoriales y suponen de algún modo un campo, una coexistencia. Esto puede entenderse mejor con el ejemplo de una persona ciega, bueno, aquí les propongo el ejemplo, cuya experiencia no es la de los sentidos en cuanto tales, sino en cuanto al espacio, que de algún modo se complementa con verdades que reanudan la forma de la experiencia y la existencia. En ese instante puede crearse una unidad y una diversidad de sentidos con verdades tanto a priori como a posteriori. Esto se manifiesta en el hecho aislado, que implica ser una manera de contradecir la perspectiva que inserta lo táctil en un ser universal, que no expresa ninguna necesidad exterior al tacto, sino que produce espontáneamente la misma experiencia táctil según su modo propio. Así como la experiencia termina por estructurar el contacto con el ser, también estructura la conciencia y el lugar del espacio único como condición universal de las cualidades. La cuestión del ser del espacio en cuanto a no contradicción ni imposibilidad de cada sentido termina por constituir un pequeño mundo al interior del gran mundo.
Es por esta razón que esta particularidad de lo necesario acaba por calificar aquellas distinciones que de otro modo quedarían borradas por la configuración global que se resalta precisamente a través de estas formas no perceptibles. Merleau-Ponty nos ofrece un ejemplo en el que interpreta un fragmento de música, señalando que no está contenida perfectamente en un espacio mezquino, sino que la música sugiere, a través del espacio visible, una nueva dimensión en que ella misma se despliega. De manera similar a los alucinados, el espacio claro de las cosas percibidas se desdobla misteriosamente en un espacio negro en el que son posibles otras presencias. En esta perspectiva, el otro, el mundo, el dominio espacial, lo incognoscible, de algún modo, terminan por ser descritos de una manera que no ofrece una filosofía quietista, sino que, como curiosidad empírica, nos deja de lo que se puede tocar con certeza plena. Vuelve entonces a cobrar importancia para Merleau-Ponty la unidad del espacio, no como un engranaje de lo uno con lo otro, ni como una sucesión de dominios, sino como medida, que sigue siendo verdad frente a las famosas descripciones empiristas de la percepción espacial. Esta experiencia de los ciegos de nacimiento que operados recuperan parcialmente la vista, demuestra que parte de la forma de acceder a esta experiencia táctil resultaría empobrecida. El asombro, sin embargo, radica en que en todas sus capacidades el mundo visual, al penetrar el tacto, no es reducido a la visión. Para distinguir entonces esta experiencia táctil, Merleau-Ponty nos va separando precisamente de la manera en que cada órgano de los sentidos interroga al objeto y de qué manera actúa como agente de cierto tipo de síntesis, pero sin que ésta reserva una definición nominal del espacio. El hecho es que la verdadera visión se prepara a lo largo de una fase de transición en la que el espacio visual no se comprendería si no se diera un campo táctil, semiespacial en el que las primeras percepciones visuales pudieran insertarse. La vista nunca comunica directamente con el tacto, como se hace en el adulto normal, sin el tacto. Se queda artificialmente sin vida de esa manera, no sería posible la coexistencia de los sentidos. Lejos de construir como tal la idea de un espacio táctil, los análisis de los empiristas también plantean confusamente un verdadero problema en el que el tacto no puede abarcar simultáneamente más de una reducida extensión de la del cuerpo como instrumento. Esto no afecta la manera en que se representa tanto el tacto como la modificación de su sentido, pero para la experiencia fenomenológica se procura insertar, de algún modo, el campo táctil como una extensión del campo visual, nunca como un objeto enteramente presente con cada una de sus partes percibidas como un objeto visual. En resumen, tocar no es lo mismo que ver. Indudablemente, para una persona ciega, el acto de tocar tiene una cualidad diferente que no se puede comparar directamente con la experiencia visual. Así, es importante encontrar a través de las dimensiones de la visión lo que está relacionada con el sentido de lo desconocido. Este último es percibido como algo que envuelve y atraviesa la distancia y bajo esta dimensión de conciencia plantea preguntas sobre el mundo tal como lo encontramos. El mundo del ciego y el mundo del individuo normal no difieren solo en la cantidad de material sensorial con el que disponen, sino también en la estructura misma del conjunto. Sin embargo, después de esta gran operación perceptiva es evidente que la vista no ha añadido más detalle del conocimiento. Más bien se trata de una presentación de un tipo de síntesis nueva que transigue el objeto. La estructura de iluminación del objeto y el dominio táctil del enfermo que intenta tocar muestran cómo la significación total de nuestra noción de lo que es sería diferente en una situación al no poder acceder a la significación completa de las experiencias tal como nosotros las vivimos. Por ejemplo, hablar de lo que hemos visto implica reconocer que el organismo, a través de las funciones de sustitución, nunca puede reemplazar completamente las funciones dañadas. A pesar de la aparente integridad del cuerpo, la inteligencia no garantiza, entre otras cosas, una comunicación perfecta entre los sentidos. La síntesis entre el mundo visual y el mundo táctil, especialmente en el caso de los ciegos nacidos que son operados para recuperar parcialmente la visión, revela la complejidad de la constitución del mundo interior. La comunidad de significación entre ambas experiencias no siempre garantiza una integración fluida, ya que los sentidos son distintos unos de otros y la interacción entre ellos genera una estructura de ser que nunca es completamente homogénea. Podemos entonces reconocer que rechazamos el formalismo de la conciencia y consideramos al cuerpo como el sujeto de la percepción. Es en este contexto donde surge la ironía de los sentidos, ya que comunican que la música no está en el espacio visible, pero sí, de algún modo, influye en la forma en que se desplazan y se transforman las percepciones. La música, como los sonidos, no solo atraviesa el aire, sino que se mezcla con las palabras y las sonrisas intercambiadas
y nos hace percatarnos de que hay un suelo que se agita, de que la superficie se zarandea, de que existe una tempestad. Esta percepción crea un trasfondo común que solo puede coexistir en rivalidad y que ambos mundos, el visual y el táctil, tienen una pretensión de totalidad según su modo particular de ser en ese instante, queriendo unificarse en un mismo sentido. Esta experiencia sensorial inestable y extraña nos permite una percepción simultánea en la que el cuerpo abre un mundo interno sensorial como una cualidad sensible. La experiencia, por tanto, es lo que separa todo lo que tiene lugar en esta actitud perceptual particular que solo puede ser objeto de análisis. En este proceso, la conciencia directa considera por parte del objeto como el sujeto reemplaza una visión global. En lugar de una visión omnipresente, el sujeto ofrece una visión local, sensible, que se construye en la observación y en el análisis particular de la atención visual. La pregunta por lo que se ve y por lo que configura la situación natural surge como una reflexión crítica sobre la visión pura, buscando entender cómo el objeto se presenta como una experiencia sensorial que se organiza en torno a un instante específico. La atención se fija en lo que se indica, en la dirección en la que aparece el sonido, el color, el ritmo, el acústico, y en cómo las imágenes se estructuran, por ejemplo, en el cine. La forma en la que el movimiento y el sonido se modifican mutuamente nos revela la interdependencia de los sentidos. La percepción, entonces, es un proceso sinestésico, es una gran tesis de la fenomenología. Perdóname que me salga un poco del relato de Juan Manuel, pero sí, esto me parece que es importantísimo que la tengamos clara, que la apuesta fenomenológica merleau-pontiana conecta los sentidos con el movimiento, o sea, que la percepción es dinámica, ¿no? Y eso me parece muy importante por ahí para el compañerito que está haciendo su investigación sobre los títeres, porque, claro, los títeres y el análisis fenomenológico del títere nos invita a pensar de que la comunicación del títere, hay una comunicación muy interesante entre el titiritero, el títere y el público. Y entonces esa conexión entre el títere, el titiritero, el títere y el público, si está Pedro, nos va a corregir o nos va a desmentir, nos va a decir si estamos en la inopia, pero es una comunicación sinestésica, o sea, de movimiento, ¿no? De movimiento. Y que hay interacción sensorial, claramente, ¿no? Entonces, este proceso de reducción y organización de los sentidos en una realidad física nos invita a reflexionar sobre cómo concibimos el contorno, cómo situarnos los objetos en el espacio, interpretamos las relaciones geométricas de los objetos y las cualidades que percibimos. Las cualidades sensoriales, como el color, el tacto y el sonido, no son simplemente propiedades del objeto, sino que dependen de las interacciones entre los sentidos y el cuerpo que las experimenta. Claramente el títere tiene estas particularidades. El títere, el titiritero y el público. Claramente, ¿no? Merleau-Ponty nos invita a reconsiderar el modo en que la naturaleza de la significación no podría ser posible a través de un análisis intelectualista. El tal enfoque deja de lado el progreso de la síntesis de las percepciones y las formas en que se constituyen en una experiencia unificada. Los sentidos, lejos de operar de manera aislada, se coordinan en la percepción para formar una visión común del mundo. La percepción reúne nuestras experiencias sensoriales en un mundo único, permitiendo que lo diverso y lo heterogéneo se articulen en una totalidad experiencial. De algún modo, el cuerpo no solo se convierte en un receptor de sensaciones, sino también en el lugar donde se produce una síntesis de los fenómenos que van más allá de una simple combinación de imágenes. Esta síntesis no es la reunión de fenómenos colectivos, sino una visión binocular en la que el movimiento y la fijación de los puntos visuales se fusionan en una comprensión que va más allá de la simple percepción. La percepción del movimiento, entonces, se convierte en una forma de comprensión de este espacio, donde la percepción no se limita a la idea de la imagen, sino a una relación más profunda con el cuerpo que se convierte en el medio de comunicación del sujeto con el mundo. Bueno, yo quisiera dejar hasta ahí, me da mucha pena con ustedes que los que interrumpa de esta manera, pero yo creo que con estas 8 páginas tenemos elementos para conversar un poquito sobre, ya ustedes ahí tienen una idea de lo que nos propone entonces Juan Manuel alrededor de la fenomenología de la percepción. Se fue Nancy y se fue Pedro, pero Wilder está ahí. Entonces, me da mucha pena porque ya tengo una asesoría con una estudiante que mañana va a sustentar la tesis. Entonces, por eso estoy apurando esto. No puedo leerles todo el documento de Juan Manuel, pero se dieron cuenta de la gran factura escritural que tiene el hombre. Muy chévere, escribe muy bonito. Y me parece genial
poder transmitirles este relato del profesor Juan Manuel, porque vemos que sí, efectivamente hay un nivel de apropiación muy interesante y que nos comunica mm, esta propuesta con esos elementos. Si tienen preguntas, claramente yo no soy la persona indicada para responderles desde el relato de Juan Manuel. Sería muy interesante que Juan Manuel mismo nos hubiese respondido, pero si tienen preguntas hasta aquí y en la medida de mis posibilidades, o que nos respondamos todos o nos preguntemos todos, pero esa sería un poco como la dinámica hasta hoy. Entonces, pues les dejo el micrófono. Doctor Juan, yo sí tengo una inquietud, pues yo no soy muy versado en fenomenología, sin embargo me atrapa mucho el interés. El tema del cuerpo o la sabiduría del cuerpo, el saber del cuerpo que es independiente, digamos, de la noción de mente a partir de la abstracción de la conciencia. Y ese tema me llama la atención porque cuando, digamos, hablamos de la corporalidad, ahora también los últimos avances en neurolingüística y en neurociencia hablan del concepto del cerebro social. También hay una relación entre el cuerpo, el sistema nervioso, esa relación de la anatomía, del hecho de que el sistema nervioso pues, se mueva a través del cuerpo, e inclusive no pocos anatomistas han dicho que el cuerpo como tal es una armadura, alguna forma de carcasa de un sistema nervioso deliberadamente complejo. ¿Cómo entender esa relación de que el cuerpo sabe más allá directamente de la conciencia? O sea, la noción del cuerpo como sujeto. Pero sí sería muy interesante cómo se relacionaría ese saber del cuerpo, que sabemos que no cae en la dicotomía de cuerpo-mente, pero sí quisiera que de pronto habláramos, o usted nos hablara dentro de su expertise un poco más del concepto del saber del cuerpo. Bueno, Pavel, eh, hay que contextualizar a nuestro público. Pavel tiene un tema con la teoría de la complejidad y él está haciendo su investigación doctoral por ahí. Yo creo que la pregunta, además que involucraste a la ciencia duras, entonces, y hablaste de neurociencia, y me parece que son categorías fuertes o ciencias duras que están a la palestra hoy en día y que sobre todo se están usando mucho en el ámbito de la educación. Ahora, bueno, mm, ¿qué es lo que yo podría decirte desde mi mm, lectura de la fenomenología y de estos autores en especial? Digamos que estos autores de alguna manera, mm, digamos que le proponen otras miradas a lo que se llama las ciencias cognitivas, ¿no? Cuando hablamos de ciencias cognitivas está la neurociencia, las ciencias informáticas, la psicoingeniería, la bioingeniería, todas esas ciencias nuevas, esa podríamos agruparlo en lo que se llaman las ciencias cognitivas, digamos así. Bueno, esto lo digo a partir de un libro que me parece muy interesante que se llama La mente fenomenológica, que hemos leído acá en este semillero, lo leímos el año pasado. La mente fenomenológica, que es un libro relativamente reciente, curiosamente lo hacen unos filósofos analíticos. Es muy curioso que los analíticos se acerquen a la fenomenología, porque fenomenólogos y analíticos pues no son como el agua y el aceite, entonces realmente no somos muy amiguis, porque, pues básicamente porque la filosofía analítica de alguna manera piensa que los análisis trascendentales y fenomenológicos de la conciencia son inútiles. Lo que hay que pensar es el lenguaje, ¿no? Son las tesis duras de los analíticos, y que no hay una tal conciencia, no hay un yo. Entonces, a mí me parece que lo interesante de estos autores continentales y no analíticos, y que no pertenecen un poco a la tradición de las ciencias cognitivas, es que todavía el sujeto es importante. Todavía el sujeto es fundamento filosófico. Para la analítica el sujeto no es fundamento filosófico. Entonces podemos prescindir del sujeto, claro, podemos prescindir, y eso es de alguna manera lo que hacen las ciencias cognitivas. Y de hecho la inteligencia artificial está montada en una tesis eh, misantrópica. Digo misantrópica, me refiero a que quiere superar la existencia misma del sujeto. El sujeto podemos prescindir, o sea, podemos crear pensamientos sin necesidad del sujeto. Me parece que es una tesis peligrosísima y esa es la tesis en el fondo de la inteligencia artificial, digamos, de avanzada. Entonces, por eso uno ve, por ejemplo, los ideólogos de la inteligencia artificial son felices pensando que podemos acabar con la mano de obra humana, o sea, podemos acabar con el sujeto trabajador y podemos poner la máquina. Digamos que Herbert Marcuse, por ejemplo, en un libro que se llama El hombre unidimensional,
Él hablaba, por ejemplo, del fenómeno de automatización. ¿Qué pasa con la automatización? Pues es la muerte del hombre. Así. La automatización es la muerte del hombre. Y la fenomenología, de alguna manera, y me llama la atención ese libro de la mente fenomenológica, porque es ver cómo los más analíticos, seguramente ya preocupados de la ideologización de la inteligencia artificial, todas estas filosofías de la técnica, pues dicen, no, hay que volver a los planteamientos fenomenológicos del sujeto. Y me parece muy bello porque Merleau-Ponty habla de un sujeto encarnado en unas experiencias sensoriales con su cuerpo. O sea, que pensar es sentir el cuerpo. Y en ese sentido, las ciencias cognitivas, las filosofías de la inteligencia artificial y la tecnología no han logrado resolver ese problema que significa cómo es posible que el ser humano pueda pensar con su cuerpo. Y los ejemplos que propone Merleau-Ponty son muy interesantes. El ser humano puede pensar su cuerpo y de hecho Juan Manuel lo toca ahí en el arte, entonces la música. Usted que es músico sabe lo que eso significa. ¿Sí? Cómo tocar un instrumento es pensar el cuerpo. Y cómo ese tocar el cuerpo no solamente es pensar la dinámica del cuerpo, la sinestesia del cuerpo, pero también pensar el lenguaje. Porque resulta que cuando el sujeto se conecta con el instrumento y le da un sentido a ese instrumento a partir de una intencionalidad sensible, que puede llegar a otro sujeto que escucha esa música, se mueve, o se emociona, o le evoca una idea, o le evoca un sentimiento, ¿eh? Entonces, eso me parece importante del análisis fenomenológico, que recupera la idea del sujeto, la relación con los objetos técnicos, que son relaciones de orden intencional, y que esas relaciones comunican y expresan y que mueven a los sujetos. ¿Eh? Entonces, en palabras más, palabras menos, para la fenomenología el sujeto no está muerto, está vivo, y es el fundamento de la experiencia sentipensante. Y no solamente el sujeto, también el otro sujeto, o sea, es la subjetividad y es la intersubjetividad. Entonces yo creo que ahí sería como la gran novedad, ¿no? Y también eso para la investigación es fundamental, de que está liderando ahí la investigación en la EXA. Hombre, la investigación también debe darse en primera persona, ¿sí? O sea, yo pienso, yo siento, yo investigo, ¿ves? No podemos dejarle eso al chat GPT. Planteen un problema de investigación, chat GPT. Pues nos vamos de Y bruces pasa. a morir. Ahí que se acaba la EXA. Entonces le digo, muere la No, EXA, man. O sea, no, eso es y Juan, mira que uy, me llegó muy hondo el tema de la música como una expresión del saber del cuerpo. Sí, porque eso también es tomar un distanciamiento significativo de la lógica y pues ya tú lo versabas y pues lo reivindico desde un poco desde la idea del pensamiento complejo y diferente entre razonamiento y racionalidad. Que el razonamiento es decir, bueno, el pensar está sujeto a raciocinio. La racionalidad también tiene que ver con la pertinencia de esa enunciación conceptual que se elabora y que se puede expresar, por supuesto, a partir de la movilidad que genera el cuerpo, no solo, digamos, en la ejecución del conocimiento instrumental, sino en algo mucho más, inclusive, si se quiere, ritual, como el acto del baile. Entonces, sí creo que eso es llevar la lógica del pensar, del saber del cuerpo a unas instancias, inclusive si quiere metalingüísticas, eso me parece muy valioso. Pero hay un tema que ha sido recurrente en tu disquisición al hablar de fenomenología y la preocupación por el concepto de la inteligencia artificial. Pues esa preocupación es orbital. De hecho, nosotros estamos también ahorita estrenando la maestría en filosofía de la tecnología. Por supuesto, el tema de la inteligencia artificial es parte importante de ello, porque es que yo primero lo asumía como una posición política del concepto de inteligencia. El intus leyere etimológicamente, dentro de varias vertientes que tiene, también tiene que ver con la lectura de sí mismo. Pero la inteligencia ha sido manoseada desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se ha confundido con facultad, con cognoscibilidad, inclusive con razonamiento. Y la noción propia de inteligencia, si uno va al diccionario de Ferrater Mora, encuentra una cantidad de dispersión que es muy fuerte, pero ante todo es interesante porque la inteligencia es una facultad estrictamente humana. De hecho, cuando uno habla de inteligencia artificial, pues lo artificial es humano igual.
Entonces, no deja de ser una cuestión humana, pero que trata de reemplazar, si se quiere de alguna forma, lo humano, a partir no solo de la inteligencia artificial generativa, que es la que conocemos, que es la ChatGPT, que por cierto, yo lo confieso, yo no había querido meterme mucho, a estudiarla, a manosearla. Estos días sí he estado un poco como por no poder tener una crítica fuerte, algo tiene que urdir en ello, entonces me puse como a molestarla y sí me parece, o sea, es desconcertante cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Además de que también lo pone uno a pensar mucho en la predictibilidad de lo humano y en los límites del lenguaje, o sea, hay unas cosas ahí muy densas, pero sobre todo la apuesta política que eso implica. Juan, si uno habla del saber del cuerpo en tanto intuición, ¿tú crees que esta evolución del algoritmo cómo lo ve la fenomenología? Y no hay una especie también de una suerte cuando tú entras y le dices, respóndeme frente a esto, aquello, resume esto, resume aquello. Ahora que se habla de la superinteligencia artificial con sensibilidad, que es como la tendencia en la que está trabajando la tecnología hoy en día, la superinteligencia sensible. ¿Cómo ve eso la fenomenología? ¿Cómo se construye? Porque de todas maneras, digamos, en términos de arte, sí que está tomando una cantidad de cosas y está construyendo a partir de un Frankenstein de elementos, digamos, enunciaciones. Pero ¿no es eso igual también parte del proceso creativo? ¿Cómo ves tú desde la fenomenología ese fenómeno que cada vez más inevitable, que es la inteligencia, ahora la superinteligencia sensible artificial que próximamente veremos y estará al alcance de todos? Sí, Pavel, muy interesante tu pregunta y muy actual y nos compromete mucho, sobre todo porque pues nosotros estamos en el contexto de la educación virtual. A ver, yo lo que veo es que siguiendo un poco el planteamiento de estos autores del libro La mente fenomenológica, ellos establecen una distinción que para mí es a todas luces conveniente. Ellos plantean que gracias a la fenomenología y en la confrontación con las ciencias cognitivas y todo el tema de la inteligencia artificial, hay que establecer una distinción. Una cosa es pensar en primera persona del singular y otra cosa es pensar en tercera persona. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo voy al chat GPT y entonces estoy yo enredado con un problema de investigación y entonces le digo al chat GPT, hágame el favor y propóngame un planteamiento del problema, pero entonces formúlemelo a través del lenguaje de Carlitos Marx. Entonces la inteligencia artificial le plantea el problema de investigación y se lo pone al estilo de Marx. ¿Qué pasa con ese proceso? Pues ese proceder, de alguna manera, lo que hace es crear la tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? La tercera persona es esa idea de que yo puedo manipular con el conocimiento. ¿Sí? Un ejemplo más vivo, mucho más macabro de esto de la tercera persona es, todos vimos La Naranja Mecánica, una película de Stanley Kubrick, un clásico. Todos más o menos tenemos una idea de eso. Entonces, Stanley Kubrick, en esa película La Naranja Mecánica, pues relata la historia de una pandilla, ¿no? En una sociedad del futuro, viviendo cosas de la sociedad del futuro, pero es una pandilla de inadaptados sociales, ¿no? Entonces, eh, estos inadaptados sociales cometen un crimen. mm, Pues estoy relatando básicamente así rápidamente una de las escenas que me interesa de pronto proponer para entender esto de la diferencia entre primera y tercera persona. Curiosamente, los pandilleros entran a la casa de un intelectual y le meten una paliza y violan a la mujer. Muy interesante ese tema, pues, es muy interesante porque es muy metafórico, cómo unos pandilleros llegan a la casa de un intelectual, un escritor, parece que es, le meten una violenta golpiza y violan a su mujer. Entonces se escapan, salen de la escena, pero queda el crimen. Entonces el Estado pues, comienza a perseguir a estos sujetos, al líder, al cabecilla de la pandilla lo capturan y comienzan todo un proceso de castigo, pero ese castigo se hace con ciencia, con eso. Y, y este personaje, si ustedes recuerdan, escenas de la película, este personaje se somete a un proceso de experimentación que se llama el método Ludovikov, y es un proceso de experimentación absolutamente macabro porque este sujeto, que se vuelve un sujeto peligroso para la sociedad, pero entonces hay que penalizarlo y hay que someterlo,
pues vamos a experimentar con él. ¿Y experimentar con él qué significa? Pues vamos a aplicar un método para cambiar su conducta. Entonces el ser humano se convierte en un ratón de laboratorio, o sea, se convierte en la tercera persona, es decir, es el objeto investigado, abandona su condición de sujeto, se convierte en un objeto y la ciencia comienza a experimentar con ese sujeto indeseado. Y bueno, ustedes ya lo demás es historia, el método Ludovikov convierte a este personaje prácticamente le borra la memoria, le borra la memoria y lo hace con una serie de imágenes que se repiten de violencia hasta que el personaje queda asfixiado, queda absolutamente atrofiado del tema y hasta que pierde la sensibilidad de su cuerpo. Cuando vuelve y se inserta la dinámica social, ese personaje es un personaje que está dominado por el miedo. Es un ejemplo muy interesante. Y eso es lo que significa la investigación en tercera persona. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es que el sujeto se convierte pues en un ratón de laboratorio y hay una distancia epistemológica entre ese sujeto, que además es un sujeto enfermo, en este contexto pues es un sujeto limitado, y de la inteligencia artificial, la inteligencia natural del sujeto, eh, es débil, es mala. Entonces hay que sustituirla por una inteligencia artificial que es superior. Y en ese sentido el sujeto se convierte en una tercera persona. Y al ser una tercera persona, se transforma en un objeto para la ciencia. Entonces pierde subjetividad. Pierde subjetividad. Ahora, la investigación en primera persona es muy diferente y eso sí es lo que hace las ciencias sociales. Las ciencias sociales propenden porque el sujeto interactúe de primera mano con el sujeto investigado. ¿Y eso qué significa? Diálogo, sentir pensar, construir pensamiento juntos, muy diferente. ¿Ve? Y eso es lo que hace la fenomenología. De fondo, la fenomenología promueve el pensamiento en primera persona. En cambio, el pensamiento en tercera persona es el pensamiento de la manipulación, de la enajenación, de transformar el sujeto en un objeto. Y en esa reificación del objeto, pues ni más ni menos que se convierte en un ratón de laboratorio. Y eso es lo que podría decirte, dijo Pavel, respecto de que tú dices, Bukowski no vio la película porque sí hay muy buenas historias que comienzan con un vaso de leche. Un vaso de leche. Y después la gente. Creo que Wilder tiene la mano levantada. Sí. Adelante, Wilder. Buenas noches, sí. Bueno, ahora ya que se habla, digamos, en este diálogo de lo corpóreo, de ya la tecnológico, un discurso de alguna manera que se contrapone con algunos planteamientos que tiene la tecnología, precisamente hay unas cuestiones, por ejemplo, que me gustaría abordar, en ese caso de cómo, sí, la ciencia en sí positiva, sí, deshumaniza al hombre, todo eso, no es un secreto, en realidad eso ya se ve y el futuro que acaece a la humanidad con respecto a las inteligencias artificiales, todo esto es algo que de alguna manera pues es inevitable, ¿no? O sea, y no, y bueno, o sea, en ese sentido ya muchos intuyen qué es lo que va a acontecer, pero entonces a mí me gusta destacar, digamos, un ámbito, por ejemplo, que toca en ese caso Heidegger. Heidegger, por ejemplo, ve que la esencia misma de la tecnología, de todos los artefactos que han sido establecidos, pues, por el hombre, todo esto, parte de la de la tecne antigua griega, pero ahora en tiempos modernos esa tecne se empieza a reinterpretar, se empieza de alguna manera a concebir de otros modos, ya muy alejados de un modo originario, de alguna manera lo acercaba Heidegger, la tecne, la tecnología, bueno, en ese momento en la antigüedad, la técnica de fabricar algunos artilugios, pues ya
de alguna manera que no eran invasivos con la física, con la naturaleza. Entonces Heidegger lo concebía como muy acercado a una poiesis, a un modo de arte que estaba relacionado inclusive con la y la comunicación, sí, con los dioses. Entonces se fabricaba a través de la técnica de muchos, pues, esculturas, algunos artefactos, pues, como digo, no invasivos, pinturas, etcétera. Pero hoy en día, pues, ha evolucionado esa concepción de la técnica ancestral antigua, ha sido de algún modo corrompida por un agente extraño que de alguna manera se ha infiltrado dentro de la constitución humana, dentro de su mente, y ese agente extraño Heidegger lo denomina el Gestel. Es una palabra alemana que vendría a indicar como un tipo de engranaje, y este engranaje al final menciona Heidegger muchas veces de que se ha valido, digamos, ha instrumentalizado al hombre, este, 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 este agente extraño ha instrumentalizado al hombre, lo ha tomado, lo ha también domado para que tome a la física circundante, a la naturaleza, al mundo que lo rodea, y lo torne mecánico, lo tergiverse, lo trastoque, con tal de que la estructura misma del mundo se torne familiar con la esencia misma de la tecnología, que es ese gestel, que es ese engranaje. Para Heidegger, la esencia de la tecnología, aquella fuerza, aquella conciencia, de algún modo, que subyace a los aparatos tecnológicos y al modo en que el hombre obra con respecto al mundo, instrumentalizándolo todo, es ese engranaje. Entonces decimos que el engranaje se vale del hombre, lo instrumentaliza para que éste cree una serie de artefactos que de algún modo vulneren, corrompan el mundo, y así el mundo mismo, que antes no estaba en la disposición de alguna manera de, de manifestar una artificialidad, un, la esencia del engranaje, ahora sí estaría en esa disposición para que el mundo mismo manifestase al engranaje mismo. O sea, son cuestiones que Heidegger menciona. Por ejemplo, habla de que la tecnología atómica y ya otra serie de elementos funcionan para que este engranaje que se ha infiltrado en la conciencia del hombre pueda, en algún punto del tiempo y en el mundo de la vida, dirían acá, se logre proyectar en todo su esplendor. Entonces, también esa relación del engranaje, ya que asumimos que es un tipo de conciencia foránea que es insertado de algún modo dentro de la propia conciencia humana. Decimos que también ahora en la actualidad, aunque Heidegger no haya, digamos, llegado hasta estos tiempos actuales, esta inteligencia extraña se valdría, por supuesto, de herramientas como la computación, la inteligencia artificial, para gradualmente, progresivamente, proyectar su conciencia. Han habido inclusive recientes declaraciones. Es curioso que, por ejemplo, figuras ya muy populares como Elon Musk haya dicho que técnicamente están allá en sus instalaciones creando un tipo de dios artificial, una deidad que evidentemente pues estará desplegada en todo el mundo, será omnisciente, omnipresente también, y esta red de comunicación eléctrica, magnética que se despliega en el mundo, ya cuestiones bastante técnicas, son de algún modo parte de ese cuerpo cognitivo y ese cuerpo pues ya material que de algún modo tendría relación con el gestel mismo, el engranaje que Heidegger habría escrito. Entonces es algo como mucho más profundo, más intenso, y por supuesto, si es muy misantrópico, pues de alguna manera
se pretende en sí con todo este mundo ya artificial, tecnológico, ultramaterial, es en última instancia densificar al hombre, a la humanidad en sí, y en ese sentido, pues este terminaría por olvidar rotundamente su ser, así en esos términos ya hegelianos también. Entonces, aquí un comentario más con respecto a este debate que se estaba haciendo, con respecto a ya la artificialidad, las ciencias, y que al final las ciencias de algún modo son las ciencias y los hombres científicos en sí, todo este asunto que desarrolla la tecnología, son de alguna manera, pueden interpretarse como servidores de aquel engranaje gestel heideggeriano, ya dejándolo así sin otras interpretaciones mucho más avanzadas, pero ahí lo tenemos. Gracias. Muchas gracias, Wilder. Muy interesante, enteramente desde la perspectiva heideggeriana y en este texto de la pregunta por la técnica, tenemos también otros elementos críticos técnicos. Bueno, yo me tengo que ausentar porque me están esperando por otro lado para seguir en estas luchas. Eh, y bueno, un saludo fraterno para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá, muy queridos y muy queridas. Y bueno, seguimos pues pensando estos temas por el bien de la humanidad. Como diría Husserl, la fenomenología hace a las personas funcionarias de la humanidad. Pero, entonces, un saludo especial. Muchas gracias por participar. Nos vemos en una próxima encuentro, después de Semana Santa. Abrazos. Ahí queda pendiente del vaso de leche, Listo. don Pablo. Sí, quedamos pendientes de la leche y la frijolada. La Listo, muchas combinación es gracias. muy ¿Cómo? tenaz. La combinación es tenaz, Berrión. No, no me puedo... Fenomenológica, No, artificial. y un Bueno, abrazo. Juan, muchas gracias por la invitación. Compañeros del Semillero de Inflexiones Fenomenológicas, qué grato, espero en otra oportunidad poderlos acompañar, que sí es muy lúcida y muy brillante las conversas. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias por acompañarme. Chao.